Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Galicia, bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio virtual y agradezco desde ya pues la visualización que hacen de mis videos. Recuerden pues suscribirse a mi canal para estar pendiente de las publicaciones de las siguientes secciones y demás contenido relacionado a la NIF para las pymes. Este grupo de charlas la denomino aplicación de la NIF para las pymes y el tema y la sección a desarrollar a continuación es la sección número 4 titulada Estado de Situación Financiera. Una breve introducción y es porque a continuación, para comprender mejor esta sección hay que tener claro que el estado de situación financiera forma parte de un conjunto completo de estados financieros de una entidad. Este conjunto completo de estados financieros de una entidad, recuerden que la tratamos en la sección 3, presentación de estados financieros. Esta situación financiera se presenta en una fecha concreta en la que es la fecha en la que se informa, se presentará la situación financiera de la entidad. ¿Y qué es la situación financiera? Es la que está representada por la relación que hay entre los activos, los pasivos y los patrimonios. Esta definición de situación financiera también la encontramos en el contenido de la sección 2. Recuerden esa parte. Muy bien, y por último, pues recordar, tener presente que el objetivo de los estados financieros de una pyme es proporcionar información sobre la situación financiera, que es el tema a tratar en esta sección, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, y que esa información sea útil para la toma de decisiones económicas por parte de una amplia gama de usuarios de esos estados financieros. El contenido a desarrollar en este video es el alcance de esta sección, información que se debe de presentar, distinción entre partidas corrientes y no corrientes, activos corrientes y pasivos corrientes y la información que se debe de presentar. Alcance de esta sección. Esta sección establece la información que ha de presentarse y cómo debe de presentarse en el estado de situación financiera. Este estado de situación financiera también a veces pues, lo denominamos como balance. ¿Qué información es la que se ha de presentar? La que está relacionada a los activos, a los pasivos, al patrimonio de la entidad. Es decir, estos tres elementos conforman la situación financiera de la misma. Esta situación financiera se ha de presentar, como les decía, a una fecha especificada. ¿Cuál es esa fecha? La fecha final del periodo sobre el que se está informando. La información que se ha de presentar en el estado de situación financiera es la siguiente. ¿Qué significa estas literales? Que se debe de presentar estos grupos de cuentas contables o de partidas contables. ¿Ya? Los vamos a dar lectura a continuación, pero también voy a ir haciendo algunos comentarios respecto a algunas de las literales que están en la diapositiva. Entonces, se debe de presentar como mínimo estos grupos de cuentas. Primero, uno de los grupos que debemos de presentar es la literal A, efectivo y equivalentes de efectivo, luego deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, los activos financieros. Acá en los activos financieros debemos de excluir, ¿sí?, los que están contenidos en la literal A, literal B, J y K. Luego un grupo de inventarios. Posteriormente, un grupo de propiedades, planta y equipo. Dentro de este grupo de propiedades, planta y equipo, la sección nos pide presentar las propiedades de inversión, pero aquellas propiedades de inversión
que están registradas al costo menos depreciación y el deterioro del valor acumulados. Por aparte, debemos de presentar, como dice la literal F, las propiedades de inversión, pero aquellas que son registradas al valor razonable con cambios en resultados, ¿sí? Estas deben de estar separadas de la propiedad planta y equipo. Recuerden, dentro de propiedad planta y equipo, las propiedades de inversión registradas al costo menos depreciación y el deterioro del valor acumulados, y aquellas propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados se presentan por separado. Luego tenemos la literal G, los activos intangibles, la literal H y la literal I. Son dos grupos que tienen el mismo nombre, pero acá debemos de presentar por separado cuando aplique los activos biológicos, tanto los registrados al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del valor, y por aparte los activos biológicos pero que son registrados al valor razonable con cambios en resultados. Luego, literal J, inversiones en asociadas. Luego, las inversiones en entidades controladas de forma conjunta, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. También los pasivos financieros. En los pasivos financieros no se deben de incluir, deben de mostrarse por separado los que están en la literal L y en la literal P. Luego tenemos la literal M, pasivos y activos por impuestos corrientes. Luego la literal O, pasivos y activos por impuestos diferidos. Estos siempre se deben de clasificar como no corrientes. Activos y pasivos por impuestos diferidos se deben de clasificar como no corrientes. Luego tenemos las provisiones. Luego la literal Q, participaciones no controladoras. Acá estas participaciones no controladoras deben de estar presentadas dentro del patrimonio, pero como podemos ver en la literal R, deben de estar separadas del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. Tanto entonces la literal Q como R dentro del patrimonio, pero separadas. La proporción de participaciones no controladoras y el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. Una pregunta de varias que me hacen al respecto de este tema es: ¿podemos agregar partidas adicionales o algún encabezamiento o algún subtotal a este grupo que nos presenta la sección? Sí, sí se puede, con la condición de que esas partidas adicionales, esos encabezamientos, esos subtotales sean relevantes para comprender la situación financiera de la entidad. ¿Qué quiere decir? Que esa información tenga la cualidad de que permita influir en las decisiones económicas de quienes utilizan la información, ayudándole, pues esa información debe ayudarles a evaluar los sucesos pasados, presentes y futuros de la entidad. Entonces, sí se puede agregar partidas adicionales, encabezamientos y subtotales, toda vez sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad, es decir, que pueda influir en las decisiones económicas de quienes van a utilizar esa entidad. Ese será el checklist que ustedes tendrán que pasar previo a calificar si alguna partida adicional se puede agregar en la información a presentar de forma separada, ¿verdad? Luego hablamos de las partidas corrientes y no corrientes. Estas partidas se pueden presentar de acuerdo a lo que está en la literal A y B. Podemos presentarla como activos corrientes y no corrientes y como pasivos corrientes y no corrientes.
o bien hacer una presentación basada en el grado de liquidez de las cuentas. Hablemos de la literal A, la parte izquierda de la diapositiva. Primero, los activos corrientes. ¿Cómo clasificar un activo corriente? Este se clasificará como activo corriente cuando se espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo dentro del ciclo normal de operación. Segunda, pues que este activo se mantiene principalmente con fines de negociación. Además, el activo se espera realizar dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha en que se informa, esto ya sea efectivo o equivalente al efectivo, ¿sí? Salvo que el uso de ese activo esté restringido o no se puede utilizar o intercambiar en mínimo los 12 meses siguientes. Esto puede pasar mucho con el efectivo, ¿sí? Ya solo por el hecho de que es efectivo, es activo corriente. Pero si ese efectivo tiene una restricción de uso o no se puede intercambiar como mínimo en los 12 meses siguientes a la fecha de presentación, entonces ya no se puede catalogar como un activo corriente. Todos los demás que no cumplan con estos requisitos pues se clasificarán como activos no corrientes. Luego, los pasivos se clasificarán como corrientes cuando se espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. También se clasificará como pasivo corriente cuando éste se mantiene con fines de negociación y el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos 12 meses siguientes a la fecha en que se informa. ¿Esto qué quiere decir? Si existe un pasivo dentro de la entidad, pero la entidad dentro de la información de respaldo de ese pasivo revisamos y pues no tiene ningún derecho que esté condicionado en el que diga que la entidad puede aplazar la fecha de cancelación de ese pasivo, entonces será catalogado como un pasivo corriente. Si en dado caso en un pasivo, aunque dijera por ejemplo vence 8 meses posterior a la fecha de presentación, pero viendo los documentos, la información de respaldo indica que la entidad puede tener el derecho, tiene el derecho de poder aplazar la cancelación de ese pasivo por otros 12 meses más sin ningún condicionante, entonces ya no sería un pasivo corriente. ¿Estamos? Hay que revisar entonces si la entidad pueda llegar a tener esa característica dentro de un pasivo que probablemente, insisto, tenga un vencimiento en menos de 12 meses, pero que tenga el derecho de aplazar ese vencimiento sin condiciones, entonces ya no sería un pasivo corriente. Todos los demás pasivos que no cumplan con las condiciones que acabo de describir, pues se catalogan como pasivos no corrientes. Ahora, la literal B, respecto a clasificar y presentar la información basada en el grado de liquidez, esto se hará, ¿sí? o mejor dicho, esta excepción se aplicará cuando la entidad considera que se presentará la información de una forma fiable y va a ser más relevante para los usuarios de los estados financieros.
Cuando se llegue a aplicar esta excepción y se decida presentar la información basada en el grado de liquidez, se hará de acuerdo a su liquidez más aproximada y puede hacerse listándolo de una forma ascendente o descendente. Ahora, hablemos un poco de la ordenación y formato de las partidas a presentar. Muy bien, pero hay que tener claro previamente que la norma realmente no prescribe ni el orden ni el formato en que tienen que presentarse las partidas. Lo que sí es que proporciona un listado que es un listado de partidas que son suficientemente diferentes en su naturaleza y función para justificar su presentación por separado. ¿Cuál es ese listado de partidas que hablo? Las que vimos en la diapositiva anterior. Ahora, cuando se decida por parte de la gerencia presentar las partidas en el estado de situación financiera, se basará en una evaluación de los tres elementos que están en la pantalla. Los importes, la naturaleza y liquidez de los activos. Después evaluará la función de los activos dentro de la entidad y respecto a los pasivos, los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos. Haciendo esa evaluación, entonces le permite a la entidad tomar su decisión de cómo presentar o el orden a presentar de las partidas que conforman el estado de situación financiera, pero respetando el listado, ¿sí?, que vimos anteriormente. Ahora, vuelve a surgir una pregunta respecto a esto. ¿Puedo agregar otras partidas o grupos de partidas similares? Bueno, consideremos que la presentación por separado sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad, así como las denominaciones, la ordenación o agrupación de partidas, pues también puede modificarse de acuerdo a la naturaleza de la entidad, a la naturaleza de sus transacciones, ¿sí? Podemos, pues como digo, cambiar el nombre, la denominación, podemos cambiar el orden, claro que sí, de acuerdo a estos puntos, naturaleza la entidad, naturaleza las transacciones, pero siempre que sea para suministrar una información con una característica de ser más relevante para la comprensión de la situación financiera de la entidad. ¿Estamos? Ahora, información que se debe de presentar en el estado de situación financiera o bien en las notas a los estados financieros. Esta información es la que, como mínimo, se debe de presentar, nos indica la sección. Debemos de presentar propiedad, planta y equipo. Debemos de presentar como mínimo deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Acá debemos de considerar que se debe de mostrar por separado los importes por cobrar a partes relacionadas, importes por cobrar a otras partes y cuentas por cobrar surgidas de ingresos devengados todavía no facturados. Estos tres grupos deben de estar por separado. Luego, los inventarios, y en estos inventarios, pues mostrando por separado, 1. Los que se tienen para ser vendidos en el curso normal del negocio. 2. Los que están en proceso de producción con vistas a esa venta. Y 3. Los inventarios en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.
Luego debemos de presentar por aparte las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Acá debemos demostrar por separado aquellos importes por pagar a proveedores comerciales y por separado aquellos importes por pagar a partes relacionadas y los que se refieren a ingresos diferidos. Presentar por separado provisiones por beneficios a empleados y otras provisiones y las clases de patrimonio, tales como lo son capital desembolsado, primas de emisión, ganancias acumuladas, partidas de ingreso y gasto que se reconocen en otro resultado integral y se presentan por separado. Todas esas partidas de otro resultado integral se deben de presentar por separado. Ahora, también dentro de la información a presentar en el estado de situación financiera o bien dentro del cuerpo de las notas a los estados financieros, nos indica la sección que si en la fecha de presentación una entidad tiene un acuerdo vinculante que consiste en la venta o disposición importante de activos o de un grupo de activos y pasivos, entonces la entidad revelará la siguiente información. A. Una descripción de los activos o el grupo de activos y pasivos dentro de este acuerdo vinculante. También una descripción de los hechos y circunstancias de la venta o el plan de venta y el importe en libros de los activos o grupo de activos y pasivos involucrados en la disposición. Entonces, estas tres literales, la información que contienen esas tres literales no debe de faltar cuando la entidad tiene un acuerdo vinculante de venta de un importante activo o de un grupo de activos y pasivos, ¿sí? Ahora, una entidad que está conformada con capital en acciones revelará en el estado de situación financiera o bien dentro del cuerpo de las notas a los estados financieros lo contenido en la literal A. Dice, para cada clase de capital en acciones debe de presentar, de revelar, dicho, el número de acciones autorizadas, número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas pero aún no pagadas en su totalidad, también el valor nominal de las acciones o el hecho de que no tengan valor nominal. Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del periodo, aunque no es necesario presentar esta para los periodos anteriores, solo para el periodo presente. Luego presentar o revelar los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo a los que se refieran a las restricciones que afecten a la distribución de dividendos y al reembolso del capital. También, por aparte, nos pide revelar las acciones de la entidad mantenidas por ella o por sus subsidiarias o asociadas y las acciones cuya emisión está reservada para la existencia de contratos para la venta de acciones. Entonces, se debe de evaluar si la entidad está conformada por un capital de acciones. La información que contenga al respecto debe de presentarse agrupada de acuerdo a estos numerales que se contienen dentro de la literal A y pues hacer ese seccionamiento de esa información, agruparla en cada uno de estos numerales y de esa forma presentarla, ya sea dentro del cuerpo del estado de situación financiera o bien en el cuerpo del contenido de las notas a los estados financieros. Y también nos pide la sección revelar una descripción de cada reserva incluida en el patrimonio.
Conclusión. Tener presente que desde un correcto reconocimiento de los activos y pasivos en el estado de situación financiera, de acuerdo a los criterios aplicados en la sección 2, hasta su presentación en la calidad y forma que indica esta sección 4, esto ayudará a cumplir con el objetivo de los estados financieros, que es el de presentar información útil, en este caso acerca de la situación financiera de la entidad, para que una amplia gama de esos usuarios de estados financieros pueda tomar decisiones económicas respecto a la entidad. Bueno, agradezco su atención, espero la información haya sido útil. Recuerden que esta es una información general de presentación de la sección. Ya más adelante presentaré y prepararé información con ejercicios prácticos y más aplicativos con diferentes casos, así que le invito a que se suscriba a mi canal, esté pendiente de mis publicaciones en las redes sociales. Para encontrar los enlaces a mis redes sociales puede hacerlo a través de www.marcogalicia.com. Ahí están los botones con los enlaces a las redes sociales, suscribirse a mi canal, y cualquier duda pues puede dejarla al pie de este video o bien dirigirla a mi correo m.g@marcogalicia.com. Para mí, un gusto compartir con ustedes. Gracias por su atención. Hasta la próxima.